Hoy viajaremos a la Edad Media para descubrir las armas que no solo ganaron batallas, sino que cambiaron la historia. Más allá de reyes y caballeros, las armas medievales fueron el resultado de tecnología, táctica y psicología. Analizaremos 10 armas que reescribieron las reglas de la guerra, considerando su impacto estratégico, facilidad de producción, efecto psicológico y las condiciones necesarias para su uso. Este video es un análisis histórico, no una glorificación de la violencia. Nuestro objetivo es entender cómo la ingeniería medieval moldeó el mundo. Prepárense. Vamos a descubrir las armas que forjaron la Edad Media. La espada larga, símbolo del caballero, era más que un arma. Representaba estatus y destreza. Forjada en acero, su diseño evolucionó para adaptarse a las armaduras cada vez más resistentes, permitiendo ataques precisos y potentes. La ballesta revolucionó la guerra a distancia. Su mecanismo permitía a soldados sin gran entrenamiento disparar proyectiles con fuerza letal, penetrando armaduras y cambiando el equilibrio de poder en los campos de batalla. La maza, con su cabeza pesada, era temida por su capacidad de aplastar armaduras. Sencilla de fabricar, se convirtió en un arma común entre infantería y caballería. La lanza y la pica permitieron formaciones defensivas y ofensivas, siendo esenciales en batallas campales y asedios. Su alcance y facilidad de producción las hicieron indispensables en cualquier ejército medieval. Las máquinas de asedio, como la catapulta y el trebuchet, transformaron la guerra de asedios, capaces de derribar murallas y sembrar el terror. Exigieron avances en ingeniería y coordinación táctica. Cada arma medieval cuenta una historia de innovación, adaptación y supervivencia. Acompáñenme en este recorrido para entender cómo estas herramientas forjaron el destino de reinos y civilizaciones. Comenzamos con el legendario arco largo inglés, un arma que no solo revolucionó la guerra medieval, sino que también cambió el destino de naciones enteras. Fabricado principalmente de tejo, el arco largo superaba los 2 metros de longitud, permitiendo una gran potencia y alcance. Las flechas, muchas veces equipadas con puntas Bodkin, estaban diseñadas específicamente para penetrar las armaduras de placas y mallas que dominaban los campos de batalla europeos. Su verdadero poder residía en el fuego masivo. Miles de arqueros disparando en perfecta sincronía, creando una lluvia letal de proyectiles que caía sobre el enemigo, sembrando el caos, el pánico y la muerte entre las filas de la caballería pesada. El arco largo transformó a simples campesinos en fuerzas decisivas en el campo de batalla, desafiando la supremacía de la nobleza montada y permitiendo que la infantería jugara un papel central en la guerra. Dominar el arco largo requería años de entrenamiento intensivo. Por eso, en Inglaterra se promulgaron leyes que obligaban a los hombres a practicar tiro con arco desde la infancia, y se establecieron talleres especializados para la producción masiva de flechas, lo que implicaba una logística compleja y costosa. En batallas históricas como Crécy, Poitiers y especialmente Agincourt en 1415, el arco largo permitió a ejércitos ingleses, muchas veces superados en número, aniquilar a la caballería francesa y cambiar el curso de la Guerra de los 100 años. El arco largo marcó el ascenso de la infantería profesional y el declive de la nobleza en el campo de batalla, sentando las bases para la evolución de la guerra en Europa.
el surgimiento de ejércitos nacionales más allá de la aristocracia feudal. La ballesta fue el gran ecualizador medieval, una innovación que revolucionó la guerra en Europa desde el siglo XI. Fácil de usar y letal, permitía a un campesino matar a un caballero con poco entrenamiento, rompiendo la supremacía de la nobleza en el campo de batalla. Su virote corto y pesado, hecho de hierro o acero, atravesaba armaduras de placas y cotas de malla, superando la protección de los caballeros. Además, la ballesta podía mantenerse cargada durante largos periodos, lista para disparar desde la protección de un pavés, un gran escudo portátil. La Iglesia, alarmada por su capacidad de subvertir el orden social y militar, intentó prohibirla en el Concilio de Letrán de 1139, declarando su uso detestable para los cristianos. Su desventaja era una cadencia de fuego lenta, ya que recargarla requería fuerza y tiempo, especialmente con mecanismos como el cranequín o el estribo. Sin embargo, en asedios y defensas de fortificaciones, la ballesta fue devastadora, permitiendo a los defensores mantener a raya a los atacantes. En el asedio de Antioquía, durante la Primera Cruzada, los ballesteros genoveses demostraron su poder, defendiendo posiciones clave y cambiando el curso de la batalla. Su precisión y capacidad de penetración fueron decisivas, consolidando a la ballesta como una de las armas más influyentes de la Edad Media. El trebuchet de contrapeso fue la máquina de asedio definitiva. Usando física pura, lanzaba proyectiles de más de 150 kilos a cientos de metros, golpeando el mismo punto una y otra vez hasta abrir brechas en murallas. Su impacto psicológico era brutal. Los defensores veían cómo sus castillos se desmoronaban bajo una lluvia de rocas. También se usó para lanzar cadáveres y propagar enfermedades. Requería ingenieros, carpinteros y una logística colosal. El Werwolf en el asedio de Stirling fue tan temido que provocó la rendición antes de disparar. Los ingenieros medievales dedicaban años a perfeccionar el diseño de los trebuchets, asegurándose de que cada componente funcionara a la perfección. Durante los asedios, los trebuchets podían operar día y noche, manteniendo una presión constante sobre los defensores y agotando sus recursos. Además de piedras y cadáveres, los trebuchets también lanzaban proyectiles incendiarios, causando incendios devastadores dentro de las fortificaciones enemigas. Transportar y montar un trebuchet era una tarea monumental que requería una coordinación precisa y una gran cantidad de recursos. En muchos asedios históricos, el uso efectivo de los trebuchets marcó la diferencia entre la victoria y la derrota, cambiando el curso de la historia. La bombarda, considerada la primera artillería de pólvora en Europa, marcó el inicio de una revolución militar y el fin de los castillos medievales tradicionales. Estas enormes armas, hechas de hierro forjado o bronce, disparaban proyectiles de piedra o metal con una fuerza imprecisas y peligrosas para sus propios operadores. Su poder explosivo superó cualquier máquina de asedio anterior, como las catapultas o los trabuquetes. El estruendo ensordecedor y el denso humo negro infundían terror tanto en defensores como en atacantes. Las murallas altas y delgadas, diseñadas para resistir flechas y piedras, no pudieron soportar el impacto de las bombardas, colapsando bajo su fuego
repetido. Solo los estados más ricos y poderosos podían costear la fabricación y el transporte de estas armas colosales. Su alto costo y complejidad técnica las convirtieron en símbolos de poder, pero también impulsaron el desarrollo de nuevas fortificaciones, como las murallas bajas y gruesas del Renacimiento. En 1453, durante el asedio de Constantinopla, las gigantescas bombardas otomanas, como la legendaria Basilisco, derribaron las murallas teóricamente inexpugnables de la ciudad. Este evento histórico no solo puso fin al Imperio Bizantino, sino que también simbolizó el cierre definitivo de la Edad Media. La introducción de la pólvora y las armas de fuego transformó la guerra y el mundo, dando paso a una nueva era de innovación militar y cambiando para siempre la arquitectura, la estrategia y el destino de las naciones. La formación de picas devolvió el poder a la infantería, revolucionando la guerra medieval. Inspirada en las falanges griegas y macedonias, la pica medieval era una lanza larga de entre 5 y 7 metros, diseñada para mantener a raya a la caballería pesada. Miles de hombres armados con estas lanzas de hasta 7 metros formaban un muro impenetrable para la caballería. El extremo de hierro podía atravesar armaduras y caballos, mientras que el asta de madera flexible absorbía el impacto de la carga enemiga. Los suizos perfeccionaron esta táctica, convirtiendo la defensa en ataque y rompiendo el dominio de los caballeros. El cuadro de picas, conocido como Gewandhaufen, era una formación compacta y móvil, capaz de avanzar como un erizo gigante, con cientos de puntas amenazando en todas direcciones. Requería disciplina férrea y entrenamiento constante. Cada soldado debía confiar en sus compañeros y mantener la formación bajo presión, ya que una brecha podía ser fatal. En la batalla de Nancy, en 1477, los cuadros de picas suizos aniquilaron a la caballería borgoñona, marcando el fin del poder de Borgoña y cambiando el equilibrio militar europeo. Esta victoria demostró que la infantería organizada podía derrotar a la nobleza montada. La pica fue el símbolo del ascenso de la infantería organizada. Su evolución dio origen a otras armas de asta como la alabarda y la corseque, que combinaron filo y Persatper para adaptarse a nuevas tácticas y enemigos. Así, el erizo humano cambió para siempre la historia de la guerra medieval. El martillo de guerra, conocido en la Edad Media como Warhammer, fue una de las armas más temidas y efectivas en el campo de batalla. Surgió como respuesta directa a la evolución de las armaduras, especialmente las de placas, que hacían ineficaces muchas de las armas tradicionales como las espadas o lanzas. A diferencia de las armas cortantes, el martillo de guerra estaba diseñado para concentrar toda la fuerza del golpe en un solo punto, permitiendo abollar, romper o incluso perforar las armaduras más resistentes. Su cabeza de metal podía tener una o dos caras, una plana para golpear y otra en forma de pico para penetrar. Los caballeros y soldados de infantería lo utilizaban tanto a pie como a caballo. Era especialmente útil en combates cerrados, donde la movilidad era limitada y la fuerza bruta podía decidir el destino de un enfrentamiento. El martillo de guerra no solo era un arma de destrucción, sino también de intimidación. Su
sola presencia en el campo de batalla podía infundir miedo en los enemigos, sabiendo que ni siquiera la mejor armadura garantizaba protección total. A lo largo de los siglos XIV y XV, el martillo de guerra evolucionó en tamaño y forma, adaptándose a las necesidades de los guerreros y a los avances en la tecnología de armaduras. Algunos modelos incluían púas laterales o mangos reforzados con metal para evitar que se rompieran durante el combate. Sin duda en Sausudaradura, el martillo de su guerra cambió la historia de la guerra medieval, obligando a los armeros a innovar constantemente y a los combatientes a desarrollar nuevas tácticas en el campo de batalla. Antes del trebuchet, el mangonel dominó los asedios. Usaba torsión para lanzar proyectiles en arcos altos, ideales para bombardear murallas y sembrar terror. No era preciso, pero su bombardeo constante desgastaba la moral y la resistencia de los defensores. Vulnerable a la humedad y al fuego, fue reemplazado por máquinas más potentes, pero durante siglos fue el látigo de los asedios. En Jerusalén, 1099, mangoneles lanzaron muerte y miedo en ambos bandos. El mangonel, también conocido como onagro, era una catapulta de torsión que utilizaba cuerdas retorcidas para almacenar energía. A diferencia del trebuchet, que usaba contrapesos, el mangonel dependía de la fuerza de torsión, lo que le daba una potencia considerable, pero menos precisión. Los proyectiles podían ser piedras, fuego griego o incluso cadáveres para propagar enfermedades entre los defensores. Aunque su uso disminuyó con la llegada de armas más avanzadas, el mangonel dejó una marca indeleble en la historia de los asedios medievales. El fuego fue un arma primordial y aterradora, utilizada desde la antigüedad para infundir miedo y destrucción en el campo de batalla. El fuego griego, un secreto celosamente guardado por los bizantinos, era una mezcla inflamable capaz de arder incluso sobre el agua. Se lanzaba mediante sifones o vasijas y su composición exacta sigue siendo un misterio, aunque se cree que contenía nafta, azufre y resinas. Esta arma devastó flotas enemigas y fue fundamental en la defensa naval. Además del fuego griego, existían otras armas incendiarias como las flechas y los dardos impregnados en brea o aceite que se encendían antes de ser disparados. Estas armas eran especialmente efectivas durante asedios, ya que podían prender fuego a estructuras de madera y sembrar el caos entre las filas enemigas. El impacto psicológico de las armas incendiarias era devastador. El miedo a ser quemado vivo paralizaba a los adversarios, provocando pánico y desorganización en sus filas. Durante los asedios de Constantinopla, el fuego griego fue decisivo. En el año 717, por ejemplo, los bizantinos repelieron una gran invasión árabe gracias a esta arma, salvando al imperio y deteniendo el avance enemigo. Un antes y un después en la historia de la guerra medieval, demostrando el poder del ingenio y la tecnología en el campo de batalla. La ballesta de repetición, conocida como Chukonu en la antigua China, fue una de las armas más innovadoras de la historia militar. Su invención se remonta al siglo IV a.C. y se menciona en textos clásicos como El arte de la guerra de Sun Tzu. Este ingenioso mecanismo permitía disparar una serie de virotes en rápida sucesión, gracias a una palanca que recargaba y disparaba automáticamente. Permitía lanzar una docena de virotes en cuestión de segundos, saturando áreas a corta distancia y creando una auténtica lluvia de proyectiles. Aunque
sacrificaba potencia y precisión en comparación con la ballesta tradicional, su velocidad de disparo la hacía ideal para la defensa de murallas y emboscadas en bosques o pasos estrechos. Su uso era especialmente efectivo en la protección de fortalezas, donde los defensores podían mantener a raya a los atacantes sin necesidad de gran destreza. Sin embargo, la Chukonu no reemplazó las armas principales como la lanza, la espada o la ballesta pesada, pero sí complementó el arsenal de los ejércitos chinos. La idea de disparo rápido anticipó la obsesión por la cadencia de fuego que definiría siglos posteriores, inspirando el desarrollo de armas de repetición en Europa y, eventualmente, las armas de fuego automáticas. Su facilidad de uso permitió que no solo los soldados, sino también campesinos, mujeres y ancianos pudieran defenderse eficazmente, democratizando la defensa y dejando una huella imborrable en la historia de las armas medievales. No todas las armas medievales estaban diseñadas para matar directamente. Algunas tenían el propósito de controlar el campo de batalla y limitar los movimientos del enemigo. Los abrojos, pequeñas piezas de hierro con puntas afiladas, se esparcían por el terreno para ir caballos y desorganizar cargas de caballería. Las estacas, por su parte, se clavaban en el suelo para formar barreras improvisadas, frenando el avance enemigo y canalizando sus movimientos hacia zonas controladas. El Wagenburg Usita, una fortificación móvil hecha con carros unidos, permitía a fuerzas numéricamente inferiores resistir y repeler a ejércitos mucho más grandes y mejor equipados. Estas herramientas no solo sembraban frustración entre los atacantes, sino que también rompían el impulso de la caballería pesada, obligando a los jinetes a desmontar o buscar rutas alternativas bajo fuego enemigo. El éxito de estas armas dependía en gran medida de la preparación previa y de la disciplina táctica de las tropas, que debían coordinar la colocación de obstáculos y mantener la formación bajo presión. En la famosa batalla de Sudomierz en 1420, el comandante husita Jan Žižka utilizó magistralmente el Traul de Rizmodaya Bersia, Fasri Fem, Gozo y los carros fortificados para detener y derrotar a una caballería católica muy superior en número, demostrando cómo el control del campo de batalla podía cambiar el curso de la historia medieval. Así concluimos nuestro viaje por las armas que definieron la guerra medieval. Desde la espada larga, símbolo de nobleza y destreza, hasta la lanza, herramienta fundamental en la formación de falanges y caballería. Cada arma cuenta una historia de innovación y adaptación. Cada una representa innovación, cambio social y la eterna carrera armamentística. La ballesta, por ejemplo, revolucionó los asedios al permitir a soldados sin entrenamiento derribar caballeros acorazados, mientras que el hacha de guerra se convirtió en el arma predilecta de los vikingos y mercenarios por su versatilidad y poder destructivo. Su legado vive en la tecnología y la estrategia militar actual. La gota de malla inspiró los chalecos antibalas modernos y las tácticas de asedio medievales sentaron las bases para la ingeniería militar contemporánea. Estudiarlas es entender cómo la humanidad ha moldeado su destino.
analizar la evolución de la espada, la lanza, la ballesta o la catapulta nos revela cómo la creatividad y la necesidad impulsaron avances que cambiaron el curso de la historia. Si disfrutaste este recorrido, suscríbete y comparte tu opinión. ¿Cuál fue la más influyente? En data, vertrouw su simbolismo y técnica, la ballesta por su impacto en la guerra, o la catapulta por su poder de destrucción. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando cómo las armas y la historia se entrelazan para dar forma a nuestro mundo.